Continuamos con el segundo video. En el segundo video tenemos un ejercicio que dice, en el triángulo ABC, ¿cuál es mi triángulo ABC? Mi triángulo ABC es el que se forma por las letras A, por la letra B y por la letra C. A, B, C. Se está formando un triángulo. Ya, ese es mi triángulo ABC. Dice, en el triángulo ABC, BD es una bisectriz. ¿A qué se refiere con BD? BD. Entre B y D se forma una línea, como ustedes pueden ver. Entre B y D hay una línea. Esa línea me dice que es una bisectriz. Como ustedes están leyendo la teoría, saben que es una bisectriz, no es necesario que se los diga, ¿no es cierto? Bueno, pero para hacerle recuerdo a ese que no leyó, una bisectriz es la línea que divide al ángulo en dos partes iguales. En este caso, la directriz es la línea que forma entre B y D. Ahora, esa línea divide a mi ángulo, a este ángulo que ustedes ven ahí, a ese ángulo lo divide en dos partes iguales. Suponiendo que ese ángulo mide 80 grados, la bisectriz lo divide en 40 y 40. Ya, eso es una bisectriz, está en su libro. Ahora, sabiendo que eso es una bisectriz y que está dividiendo este ángulo, lo está dividiendo en dos iguales, continuamos donde me dice BAC es igual a 70 grados. Aquí me dice BAC es igual a 70 grados. ¿Qué significa BAC? BAC. Esa es la manera de nombrar un ángulo. Me está diciendo que el ángulo BAC es igual a 70. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es mi ángulo? Mi ángulo es el que está al medio. Entonces me está diciendo que el ángulo que se forma entre B, entre A y C, vale 70 grados. Entonces, ¿dónde yo le pongo el valor? En la letra que está al medio. Sería en la letra A. Ahora, anotamos eso en el triángulo. Ahí está. El ángulo BAC mide 70 grados. Y me dice también que el ángulo BDC. ¿Cuáles son los ángulos BDC? BDC. O sea, el ángulo que se forma entre B, D y C es de 100 grados. Lo anoto aquí para que nos ayudemos. BDC es igual a 100 grados. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el ángulo? ¿Dónde voy a anotar esos 100 grados? Aquí, en la D. Y yo busco en mi triángulo, ¿dónde está BDC? BDC. ¿Cuál es dónde voy a anotar? ¿Dónde voy a anotar ese ángulo? En la D. Y si se fijan, en esta parte voy a anotar el valor. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto dice ahí? Dice que vale 100. Entonces yo anoto, ahí está. El ángulo BDC mide 100 grados. Este ejercicio es bastante intuitivo, no necesitamos hacer ningún tipo de ejercicio. Solamente tenemos que saber el concepto de ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Entonces, sabiendo eso, yo puedo darme cuenta aquí. Aquí, si ustedes se fijan, hay una media luna. La media luna, ¿cuántos ángulos tiene? Sabemos que tiene 180 grados. Entonces, simplemente me doy cuenta, si ya tengo 100 grados aquí, ¿cuánto me falta para llegar a los 180? Porque recuerden que en una media luna tiene que haber 180 grados. Entonces, si ya tengo 100, ¿cuánto falta? Falta 80, ¿no es cierto? Entonces yo anoto que este ángulo de aquí mide 80 grados. No quiere pintar bien mi lápiz. El ángulo que está ahí con rojo mide 80 grados. ¿Por qué 80? Porque como tengo 100, me falta 80 para llegar a la media luna. Entonces ese ángulo mide 80 grados. Ahora puedo encontrar este ángulo de aquí.
Si ustedes se fijan, vamos a pintar con morado. Aquí se forma un triángulo. El triángulo ABD se forma un triángulo. En el triángulo ABD, lo voy a replicar aquí, ABD, se forma un triángulo. En ese triángulo tengo el valor de aquí. Este valor de aquí mide 70 grados. Este valor de aquí mide 80 grados. ¿Y este valor cuánto vale? ¿Cómo calculamos ese valor? Este valor que yo voy a marcar aquí. Este valor de aquí, ¿cuánto vale? Para ello tengo que saber yo que un triángulo cualquiera, si yo sumo 70 más 80 más este ángulo de aquí, me tiene que dar 180 grados. Entonces yo hago una suma. 70 más 80 son 150. Entonces si este ángulo A más este ángulo B me dan 150, ¿cuánto me falta para llegar a 180? Y ese es el resultado. Ese es el valor. Este ángulo de aquí vale 30. ¿Por qué 30? Porque 70 más 80 son 150. 150 más 30 son los 180. Por simple lógica encontramos ya ese ángulo. Ahora, ¿cuánto vale este ángulo de aquí? Si se recuerdan, al principio dice que la línea BD es una bisectriz. ¿Y qué es la bisectriz? Es aquella que divide un ángulo en dos ángulos iguales. Entonces, si el ángulo B, si la mitad del ángulo B es 30, la otra mitad ¿cuánto es? Si está dividida por una bisectriz, la otra mitad va a ser 30 también, pues, ¿no? Porque recuerden que una bisectriz divide a un ángulo en dos partes iguales. Entonces, si el ángulo este mide 30, este otro de aquí abajo también va a medir 30 grados. Vamos a acomodar para que no nos confundamos. Este ángulo de aquí mide 30 grados. Ya tengo todos esos ángulos. Me falta solamente el ángulo C. Y para hacer el ángulo C está mucho más fácil todavía. Voy a dibujar el triángulo ABC, el triángulo grande ABC, que es el triángulo grande. ¿Cuánto mide el ángulo A? El ángulo A mide, vamos a estar por acá, mide 70. ¿Cuánto mide el ángulo B? El ángulo B mide 30 y 30, o sea, si se fijan está partido en dos, ¿no es cierto? Entonces el ángulo B mide 60 y el ángulo C no sé cuánto vale ese ángulo. Pero por suma de ángulos, acuérdense que los tres ángulos tienen que dar 180 grados. Entonces 70 más 60 son 130. 130, ¿cuánto falta de 130 para llegar a 180? 50, ¿no es cierto? Entonces ese es el valor del ángulo C. 70 más 60 son 130, más 50 son 180 y ya tenemos todos los ángulos. El ejercicio me decía calcula los ángulos C y B. ¿Cuánto vale el ángulo B? Ya lo tenemos, el ángulo B vale 60. ¿Y cuánto vale el ángulo C? El ángulo C lo tenemos aquí, el ángulo C vale 50.